Y está con nosotros y la queremos saludar, nos da mucho gusto tenerla aquí con nosotros, Chinda Brandolina. Ella es médico por la Universidad Nacional de La Plata, es parte de la organización de Médicos por la Verdad, la Asociación para la Promoción y Defensa de la Familia. Y lo platicábamos con Chinda, con la doctora hace un momento, es, criticada por todas partes, censurada, no tanto criticada, censurada y criticada por todo el mundo. Y pues le damos, tanto Viridiana como un servidor, le damos la bienvenida y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está? Muy bien, querido amigo. Gracias a los dos por haberme invitado. No, hombre, al contrario. Bien, contenta de hablar con ustedes porque además son de los poquísimos medios que se han plantado en defender la vida y la verdad. Cuéntenos qué pasa. La censura, empezando por ahí. ¿Es usted una persona profesionalmente censurada? ¿Por qué? Porque, bueno, creo que fui de las pocas personas que ha denunciado el nuevo orden mundial, la gobernanza mundial en todos sus detalles y además en forma académica, porque hablar en forma genérica habla todo el mundo. Cuando uno habla de los documentos que avalan todos nuestros dichos, de las fechas de las personas y con datos verificables por cualquier persona que escucha, por supuesto es muy peligroso por el establishment. Esta forma de gobernanza que la gente parece haber aceptado y que se esconde atrás del eufemismo globalización, ha terminado prácticamente con la soberanía política y económica de nuestros países. Doctora, usted levantó la mano y empezó a hablar de un nuevo orden en el mundo. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Bueno, en realidad existe un gobierno mundial que se remonta al año 1903, ¿no es cierto? Y por supuesto está establecido geográficamente en el eje Londres-Nueva York. Nos guste, no nos guste, querramos o no. ¿Hablemos inglés o no? Hablemos inglés o no, ahí está el gobierno que se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial. Se remonta, porque le digo, querido amigo, a 1903. El imperio inglés mantenía su hegemonía ya para ese momento durante 4 siglos y medio. Y en 1901 acaece un hecho preocupante para la corona británica, que fue la muerte de su última gran reina, que fue la reina Victoria, que casó a todos los hijos con todas las coronas de Europa y había extendido su poder enormemente. En ese momento surgía Rusia, surgía Alemania, Francia como potencias peligrosas para la hegemonía inglesa, y entonces el monarca Eduardo VII, sucesor de la reina Victoria, en su temor de perder la hegemonía, hace una asociación que fue el secreto más guardado del mundo, y que lo denuncia un colega mío, ya viejito, el doctor Coleman, inglés, que fue doble espía en su momento, en su libro El Club de los 300, el secreto más guardado del mundo, y otros autores, ¿no? Pero ese es el mejor. Entonces hace una asociación con la corona holandesa, que en este momento está ocupado por una argentina, Máxima Zorreguieta, la corona danesa, y lo que llama la gente o los historiadores la nobleza negra europea, que son aquellas familias aristocráticas que cuando advino la revolución antimonárquica en Italia quedaron acantonados en el Véneto, en el norte de Italia, y así se les llama nobleza negra. Son todos masones. Este orden mundial, ¿quién lo domina? Los que están ahí en Londres, ¿quién forma parte? Perdóname, déjame terminar la idea, sí. Adelante. Contesto con solvencia. La corona británica íntegramente, la familia de la corona británica. La actual, que por cierto tiene mucho de alemana. Sí, porque viene de los Hannover. Claro. No, se cambiaron el nombre en la Segunda Guerra Mundial, se lo tuvieron que cambiar. Sí, claro. Pero ya anterior a esta innovación alemana, la corona de 700 años, estamos hablando de los descendientes de los Tudor, van a poblar, a adueñarse con todos sus nobles y sus distintas ramas de la corona británica, la Casa Real Británica, desde entonces calvinista, que es un dato no menor. Enseguida, si nos da el tiempo, lo voy a explicar. En ese momento, entonces, ya peligraba esa hegemonía, como dije, por sobre todo el poder enorme de Rusia zarista, gobernada por los Romanov, era una potencia verdaderamente. Entonces, el monarca Eduardo VII hace esa alianza y decide aliarse con lo que ellos hasta hoy llaman plebeyos, ¿no? Las grandes fortunas del mundo. En ese momento podría nombrar Rothschild, Rockefeller, Morgan, la banca Morgan, Harrison, Carnegie, toda la familia Ford,
que van a integrar. Ya recuerde que Rockefeller ya había fundado la Standard Oil, era el magnate económico más importante del mundo, ya había establecido su primera farmacéutica, su primera naviera, era un poder. Y Rothschild, por supuesto, Rothschild financió íntegramente el movimiento de independencia americano. Él consolidó su fortuna y la multiplicó cuando Napoleón, ¿no es cierto? Y actualmente es el, digamos, dueño de la mayoría del dinero y el dueño del Banco Central Europeo. Y bueno, en su momento creador del Fondo Monetario, etcétera, todo lo que no viene al caso. Y se empiezan a unir entre ellos. Se hace una alianza que se llamó el Club de los los 13. ¿De qué se defendían? De las nuevas potencias que surgían. ¿Estamos hablando de una Rusia? Exactamente, y una Alemania, y una Francia. Entonces hacen esa poderosa alianza y transfieren, diría yo, por primera vez en 5 siglos a Rockefeller, un hombre de una inteligencia superior, verdaderamente, para el mal, ¿no? Lamentablemente. ¿Por qué digo abiertamente para el mal? Todos ellos están afiliados a diversas sectas masónicas. En el caso de Inglaterra, de la corona, ellos pertenecen a la secta creada por Cromwell, si no recuerdo mal, el rito escocés antiguo y aceptado, que fue el que codicia el Imperio Español, entonces interviene en la guerra de independencia con sus dineros para arrancar, ¿cómo lo hizo?, al Imperio Español, porque hoy, nos guste o no, somos explotados y somos colonia del Imperio. Ustedes más que nadie. Sí. Es decir, a México les han sacado la mitad del territorio, o sea que no. Y se llevaron el oro. Todo. La avaricia inglesa no tiene límites así en este mundo. Entonces, esa alianza transfiere a Rockefeller, y Rockefeller decide 2 cosas, por supuesto en concordia con los integrantes del Club de los 300. Claro. La primera es hacer una limpieza racial. Recuerden entonces que estamos hablando de que todos son darwinistas y malthusianos. Malthus, en su teoría, estamos hablando del año 1850. Malthus es el de nos vamos a morir de hambre porque no nos va a alcanzar la comida, ¿no? Claro. La teoría económica de la población, él lo enuncia diciendo la humanidad se va a expandir geométricamente, en cambio los alimentos y riquezas aritméticamente exacto, no alcanzará. Salió exactamente al revés, pero eso se llamó catástrofe malthusiana. ¿Por qué al revés? Porque por supuesto la población creció nada más que 6 meses, 6 veces, de 1.200 millones a 6.800 millones, con un crecimiento lineal aritmético, poco, pobre. Y en cambio la producción de riquezas. Imagínense lo que nos ponemos. Un hombre modesto de ahora tiene una cocina, una heladera, una riqueza incalculable. En fin, salió al revés. Dios se ríe. Dios se ríe y nos muestra con hechos que esas predicciones son absurdas. Nunca existió la superpoblación. Sin embargo, se llamó catástrofe malthusiana, y eso fue el puente para Darwin, el gran seguidor de Malthus, que hablaba claramente de la raza superior. Déjeme dar un brinco. Estamos platicando con Chinda Brandolino, la doctora Chinda Brandolino. Tan censurada. La censurada doctora Chinda Brandolino. Déjeme dar un salto en el tiempo. Sí. Porque ahorita que está hablando de lo de Malthus, me quiero imaginar que en algún momento alguien dijo, pues hay que empezar a limpiar esto y hay que empezar a deshacernos del exceso de carga. Sí. Y luego, Malthus lo dice, los pobres. Era la teoría, él dice los pobres, invito a los pobres y a los sectores inferiores de la población a que no tengan hijos. Sí, o sea, claramente él trata a los pobres de sectores inferiores. 2/3 partes de la humanidad o 3/4 partes para él eran, no debían tener. ¿Considera que esa teoría de no tengan más hijos forma parte de este nuevo orden mundial? Por supuesto. Eso me refería al origen, como ustedes me preguntaron. Eso es malthusiano darwinista. Cuando hoy vas, querida, a las conferencias, como me ha pasado, internacionales de población y desarrollo, directamente hablan de políticas malthusianas. Es decir, tenemos que lograr que los pobres no tengan hijos, que el hemisferio sur no tenga hijos. Y suena, si la gente se ha acostumbrado, está como domesticada, tienen razón. Y fíjate vos que hay documentos muy graves, como para ese fin Rockefeller hace el Fondo de Población de Naciones Unidas, y la USAID, la Agencia para el Desarrollo en los Estados Unidos, para controlar cómo se va imponiendo el aborto eugenésicamente en los países periféricos, el aborto y el control de natalidad, ¿no es cierto? Antes, en 1916,
hace la Liga Eugenésica de Control de Natalidad, la pone al frente a Margaret Sanger, era una mujer marxista, racista terriblemente, odiaba a los hispanos y a los negros, y lucha para imponer el aborto y liberar a la mujer del matrimonio. Ya en ese momento aparece la revolución sexual, enseñando a las mujeres que las dos cosas que la diferencian del hombre son la maternidad y el matrimonio, contra las cuales se tiene que levantar en revolución. Esa es la praxis marxista llevada al matrimonio, ¿no es cierto? Entonces, Rockefeller aprovecha a esta mujer, la pone al frente de todas sus empresas de control de natalidad. La primera de ellas se llama Liga Eugenésica de Control de Natalidad en 1916. Y allí esterilizan, querido amigo, a cientos de miles de familias pobres en Estados Unidos. Antes de la Segunda Guerra, 27 estados norteamericanos tenían eugenesia obligatoria. Esterilizar a las familias que tenían algún hijo o pariente preso por alguna causa o discapacitado. Como indeseables bajo esa teoría, ¿no? Bajo Claro, la teoría malthusiana. Sí. La teoría malthusiana y racial, darwinista. Darwin es el autor moderno del racismo. Darwin dice, entre todos los hombres tiene que haber una lucha abierta y no se debe impedir por medio de leyes o costumbres a los mejores tener el mayor número de hijos. En un futuro no muy lejano, que es ahora para Darwin, las razas civilizadas exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes del mundo entero. No, querido amigo, no podemos obviar que en 1952 Rockefeller da el último gran paso, que es la creación de Parenthood, ¿no es cierto? IPPF, Instituto Federal de Planificación Familiar. Allí salen todos los planes de educación sexual, por ejemplo, que tienen sus hijos, sobrinos, nietos en todos los colegios de México y de toda Sudamérica. Y allí salen todos los planes de programación masiva para todos los canales, los medios de comunicación que controlan en última instancia Ted Turner, ¿no? Uno de los grandes socios. Así las cosas, por supuesto, hubo un hecho que es la caída de la idea de superpoblación, porque los países centrales empezaron a pagar a las mujeres para que tengan hijos. El mayor fue Putin, 250.000 rublos, $9.500, revirtió la tasa de natalidad por cada hijo en Rusia, cada parto. Y Francia lo mismo, revirtió con pagos dinerarios. Es que se pasaron de tueste los otros, porque después la pirámide poblacional se empezó a voltear y se metieron los países en un problema. Están en un problema. No es que ha pasado, no tienen población joven que pueda sostener a los jubilados. Entonces surgió, como ya viene pasando eso, porque en el plan Marshall, cuando termina la Segunda Guerra, el Fondo Monetario exige en sus préstamos en plan Marshall y demás que limiten la natalidad y que caiga la cifra demográfica. Sí, como condición para ayudar. Para ayudar. Entonces, baja esa población drásticamente. Hoy pueblos enteros se cierran en Italia, en Francia, en España. Estaba leyendo en Argentina antes de venir, ofrecen casas a €1 por mes para que familias argentinas se trasladen a Italia, se cierran pueblos. Oye, no dijeron nada de los mexicanos. ¿Por €1, doctora? Increíble. De ese tamaño es el problema, es un problema serio. Ya, imagínense, cuando estuve hace muchos años, en el 2003, en el norte de Italia, en Bolonia, subieron la jubilación a 75 años. Porque no pueden. Entonces, ¿cómo reemplazaron eso? No hay 4 jóvenes trabajadores que sostengan un jubilado. Están en 1 a 1. Un jubilado por un... No. Entonces, no pueden. Entonces, ocurrió que acudieron a los seguros, promocionados como grandes negocios por los mismos dueños de esta gobernanza mundial. Son los dueños de los grandes bancos, ¿no es cierto? Las fortunas que acabo de mencionar, a las que podemos agregar a Soros, Bill Gates, Musk, los siguientes, Zuckerberg, la nueva generación de multitrillonarios, ¿no es cierto? Ellos se han agrupado en la Trilateral Commission, es decir, agrupa a todos los dueños del dinero de Japón, América y Europa. Entonces también las grandes compañías de seguros convergen en ellos, en la misma banca internacional. Entonces el seguro europeo, por supuesto, fue un gran negocio para todos los que hoy están jubilados, para los dueños de los seguros. Claro. Pero ahora venía la parte en que tienen que pagar los seguros muchos años, porque los europeos son longevos. Sí. Los italianos, los españoles, los franceses
No, históricamente son longevos. Entonces, claro, justamente la gran preocupación salió de Cristina Lagarde. Recuerdan que era la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Y entonces tuvo aquella frase tan gráfica: los viejos viven demasiado, son un problema para la economía global, tenemos que hacer algo y hacerlo ya.